Ah, Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno. Sí, profe, sí. Ok, sí, está bien. profe. Sí, sí. Sí. Sí me escuchan. Bien, vamos a comenzar, muchachos. Ya los que se vayan sumando a la clase, pues ya irán entrando. Esto con el fin de aprovechar un poco más el tiempo. Bien, el día de ayer vimos por ahí ya un poco más cómo usar el servicio de Internet para poder conectar redes de computadoras, en este caso LAN. Vimos, y bueno, les comenté acerca del protocolo TCP/IP, en especial del protocolo IP, y empezamos a ver las direcciones IP y la importancia que tiene el famoso gateway por default o router por default. En servicios caseros, como los que tenemos nosotros, el equipo que recibe el servicio es un equipo que hace pues las funciones también de un router, ¿ok? Hace las funciones de un router, hace las funciones de un switch, porque el equipo que nos deja el proveedor regularmente tiene puertos para poder conectar computadoras. Entonces, hace la función de switch, no es un switch administrable, es decir, no puedo hacer VLANs, pero a final de cuentas es un switch. También hace la función de router,
Es decir, tampoco es una función tan compleja de ruteo, como vamos a ver más adelante, pero sigue siendo un router. Y hace la función también de un AP, de una antena inalámbrica, en el cual yo me puedo conectar y por lo tanto puedo también usar el Internet inalámbrico. Y además, pues es el equipo que físicamente me recibe el enlace de Internet. Entonces, ese equipo que nosotros tenemos en casa hace todas esas funciones. En una escala muy pequeña, pero hace todas estas funciones. ¿Es un ruteo? Sí, hace un ruteo también. Ahora imagínense cuando necesitamos contratar un servicio de Internet para una empresa o con un Internet dedicado, pues sí está más, por así decir, están más especializadas estas actividades que ese módem que nosotros tenemos en casa se hacen. Es decir, ahí sí necesito un ruteador que nada más haga la función de ruteo, un switch que nada más haga la función de switch, incluso una AP, que es un punto de acceso de una red inalámbrica, que también sean totalmente separados las funciones, incluso también, pues, quien recibe el enlace, ¿no? Quien recibe el enlace es otro equipo que solamente me entrega una interfaz, ya sea serial o ya sea una interfaz con RJ45. Entonces, estos ejemplos que yo voy a ver, como este que tenemos en pantalla, pues ya es para un Internet ya dedicado, ¿no? Ya no tengo ese equipo que nosotros tenemos en casa, porque les vuelvo a decir, sí hace esa, por así decir, hace la función de ruteo, hace la función de switch y además hace la función de AP y además hace la función de que nos recibe el enlace. Entonces, aquí, en estos enlaces que yo voy a ver en estos ejemplos, pues todas esas funciones están separadas, ¿ok? Empezamos a ver el hecho de la importancia de tener el gateway por default. Sabemos que si la comunicación es entre estas dos computadoras, pues no hace uso del gateway por default. Pero sí, pensemos, esta red que está conectada en Internet necesita comunicarse a Internet, pues tiene que salir por su gateway por default. Una de las características que tiene que tener el router por default, el gateway por default, es que una de sus interfaces, que es la que estoy señalando, tiene que estar conectada en la red local para que por ahí puedan acceder todas estas máquinas. Eso es importantísimo. Si yo no tengo la manera de alcanzar físicamente el router, no voy a poder salir a Internet. Entonces, el router tiene que estar en la misma red que las computadoras. En este caso, la red es 147, 156, 135. Esta es la 22, esta es la 57, esta es la 134, y el router, por lo regular, es la primera o la última dirección de la red, como puede ser la 1 o como puede ser la dirección 254. O incluso en el caso de los servicios de Total Play, creo que le ponen la 100. Pero regularmente es la 1 o la última, que es para identificar precisamente cuál es el gateway por default de toda esta red. Bien. Dentro del esquema de direccionamiento IP, hay diferentes clases de direcciones IP. Son 5 clases, pero de manera práctica solamente se usan 3 clases, que es la clase A, la clase B y la clase C. En un universo, por así decir, de direccionamiento, la clase pasada les hablaba sobre las direcciones IP, y les decía yo que una dirección IP está compuesta de 32 bits, ¿ok? Está compuesta de, está compuesta de 32 bits. Esas son el tamaño de las direcciones IP. Por lo tanto, suponemos que la primera dirección IP que yo tengo, la primera dirección que yo tengo
sería la dirección 0.0.0.0. Esa sería la primera dirección de mi universo de direcciones. Y la última sería 255.255.255.255. ¿Cuál sería la siguiente dirección IP que yo tendría en Internet? Bueno, pues sería la 0.0.0.1. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas direcciones IP hay en este espacio? Pues es muy fácil, ¿no? Es decir, el universo de direcciones o el total de direcciones que hay utilizando 32 bits es 2 a la 32. ¿Okay? Y 2 a la 32, pues sabemos que es un número muy, muy grande, ¿no? Si nosotros hacemos incluso la operación, pues digo, no sé si en este caso nos permite hacer la operación, pero sería 2, una calculadora tendría que poner la científica, ¿ok? Y tendría que ser aquí, 2 a la 3 a la 32, ¿ok? Es igual. Pues bueno, esa es la cantidad de direcciones que se supone que hay. Es 4, bueno, es un número muy grande, ¿para qué lo traducimos? Entonces, esa es la cantidad de direcciones IP que existen en Internet, 2 a la 32. Sin embargo, no todas se usan, porque por el esquema de cómo se maneja. Es decir, vamos a ver que esas direcciones o ese universo de direcciones está separada en clases, ¿ok? Estas clases hoy en día pues pueden resultar obsoletas, pero aún así se utilizan en ocasiones para el direccionamiento IP, ¿ok? La clase establece dónde se sitúa la separación red y host, es decir, la clase A tiene una máscara de 255.0.0.0, es decir, de 8 bits. Su formato es red y los 3 octetos que siguen es para la máquina dentro de la red. El rango de direcciones es, el tamaño de las clases A es de 0 a 127. La clase B tiene las dos octetos para identificar a la red y 2 octetos para identificar a la máquina dentro de la red. Y por último, la clase C tiene los 3 octetos para identificar a la red y el último octeto para identificar máquinas dentro de la red. Entonces, vamos a analizar cada clase. Vamos a ver primero la clase A. Quedamos que son direcciones de 32 bits. Entonces, la clase A es obsoleta, ¿ok? Pero se sigue manejando, ¿eh? Eso no quiere decir que no se, sobre todo para poder identificar y poder nosotros diseñar esquemas de direccionamiento IP acorde a la necesidad de nuestra empresa. El primer bit empezar con 0 y tiene una cantidad. Si yo empiezo con 0, tengo 7 bits, ¿okay? Para poder direccionar redes. La primera sería la 0, la siguiente sería la 1, la 2, la 3, hasta la 128. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas redes clase A tengo? Tengo en Internet, solo existen 128 redes clase A. ¿Ok? Contando la 0 y contando la 128. En teoría debería de tener, más bien, 128 redes clase A. Cada red clase A, muchachos, cada red clase A puede direccionar 16.777.216 máquinas. Es decir, si yo tengo la red 1 o la red de Google es 8, ¿ok? Entonces,
¿cuántas máquinas puede direccionar Google? Si tiene la red 8, puede direccionar 16 millones de máquinas. Ahora, les pregunto, ¿creen que exista una organización tan grande que pueda tener esa cantidad de máquinas, 16 millones? Yo creo que son pues, muy contadas, y si no es que ninguna, no sé, la NASA o alguna organización que pueda tener esa cantidad de direcciones IP. Entonces, sin embargo, ¿okay? Existen en Internet clases de direcciones A, y cada dirección A puede direccionar 16 millones. Entonces, en México no hay ninguna organización que tenga una dirección clase A. Por lo regular, necesitaría uno justificar ante organismos internacionales que manejan las direcciones IP en Internet, necesitarían justificar por qué quieren una red clase A. Bien, seguimos con las redes clase B. Bueno, el rango es de 0 a 127. Las redes clase B empiezan con 1-0, y eso quiere decir que son los 2 octetos que siguen para poder direccionar redes. Por lo tanto, yo tengo más redes clase B. ¿Cuántas redes clase B? Pues tengo 16,384 redes clase B. Ahora bien, estas redes clase B, cada red clase B puede direccionar o puede tener 65,536 máquinas. Y va desde la 128 a la 191. Es decir, cualquier red que empiece con 128, 129, o 130, o 131, todas esas hasta la 191, es una red clase B y puede direccionar 65,536 máquinas, cada red clase. Entonces, pregunto ahora, ¿hay organismos que puedan tener esa cantidad de máquinas? Sí, sí lo hay. ¿Y en México lo hay? Sí. Una de ellas es nuestra escuela, el Poli. El Poli puede tener 65,536 máquinas, pues puede ser, si no es que más o si no es que menos, pero pues entre todas sus unidades, entre todas sus escuelas superiores, entre todas sus, a ver, permítanme, entre todas sus, permítanme. Ok, ya. Entre todas sus escuelas, pueden tener 65,000 máquinas, sí, muchachos, ¿no? Entonces, el Poli tiene una red clase B. La dirección del Poli clase B es la 148,204. Recuerde que son los 2 primeros octetos, los que me identifican a la red clase B. Entonces, la dirección IP del Poli es 148,204. No se les olvide. Y de ahí, pues el Poli puede manejar hasta 65,536 máquinas. Esas son una red clase B. Ahora pasemos a la red clase C. Ok, permítanme. La red clase C es una red que empieza con 110 y son los 3 primeros octetos que me identifican a la red, y cada red puede direccionar el último octeto, que son, en teoría, 256 máquinas. Y tengo una cantidad de redes cerca de 2,097,152 redes. Y cada red puede direccionar 256 máquinas. Por lo tanto, pues existen organismos que puedan o que tengan en su propiedad 256 máquinas, sí. Son más pequeñas, pues sí las hay. Entonces, pero tengo 2 millones de redes clase C. Y van desde la 192 hasta la 223. Entonces, esas son las 3 clases de direcciones IP que son o que se usan en la práctica.
clase A, clase B y clase C. Recuerden, si yo quiero usar una red clase A, por default, ya sé que su máscara es 255.000. Si yo quiero usar una red clase B, su máscara es 255.255.00. Si yo quiero usar una red clase C, su máscara es 255.255.255.00. Perdón, 0. ¿Ok? Entonces, ese es el esquema para identificar también la máscara que requiere. Entonces, ustedes con saber con qué dirección o con qué número empieza la dirección IP, pueden saber qué máscara por default tiene esa red. Espero me pueda explicar. Si yo digo que pensemos en la red del poli, 148.204.103.2. Por default ya sé que su máscara es 255.255.00. ¿Puede variar esa máscara más adelante? Sí. ¿Por qué? Por el momento yo les estoy diciendo que las direcciones IP se dividen en dos. La parte que me identifica la red y la parte que me identifica la máquina dentro de la red. Esta es la red, la máquina que me identifica la máquina dentro de la red. Esta es la red y la máquina que me identifica a la red, o bueno, a la máquina dentro de la red. Entonces, esos son, en un principio, que las direcciones IP se dividen en dos. Se le conoce el Network ID y el Host ID. Regularmente, en el ruteo de todo Internet, lo primero que se utiliza para poder llegar es la red. Ya cuando se llega a la red, pues ya se llega a la máquina dentro de la red. Es un poco parecido a los códigos de códigos postal que nosotros tenemos en casa. Nuestra dirección, cuando yo sé que ustedes ya no vivieron esa época, pero antes de toda esta tecnología, se solía uno comunicar por cartas. Y entonces, en la carta, uno ponía la dirección y el código postal. Entonces, cuando llegaban todas las cartas a donde se repartían, se veía, no se repartía por la dirección, se repartía por el código postal. Y dice, a ver, estas van para tal código postal. Y llegaban al área central del código postal y ahí se entregaban. Y ya el código postal, pues ya la entregaba directamente al domicilio, pero ya sí al domicilio. De igual manera sucede en nuestras redes, en Internet. Primero se utiliza el identificador del NetID para poder llevar el paquete de datos lo más cercano posible a donde se quiere entregar, y ya de ahí se entrega la máquina específica que también viene en la dirección IP. Existe otra red clase E, que empieza con 111 y es esta red clase la clase D y la clase E. A, B y C son las que se utilizan. La D y la E, que son estas, no se utilizan del todo. Sin embargo, en el caso de la dirección D, es para aplicaciones multicast. Es decir, si yo quiero, como ahorita, establecer una aplicación de videoconferencia, la aplicación va direccionada o lleva lleva una dirección de destino que está en este rango, 224 a la 239. ¿Por qué? Porque identifica que es una aplicación multicast, es decir, sale de una computadora y va para varias computadoras. Entonces, la dirección destino de mi video o de mi audio que sale de mi máquina, es decir, dice, ¿para dónde vas? Voy para una dirección que está en este rango, en el 224 a menos 239, o al 239, perdón. Entonces, su aplicación que tienen ustedes en su máquina sabe que cuando llega un paquete que es de la 224, o más bien le dicen a su ruteador, cualquier paquete que venga con dirección entre la 224 y 239 es para mí. Ok, entonces la aplicación
Eso es lo que le comunica a los niveles inferiores para que pueda llegar mi información y entregárselos a su aplicación y por lo tanto establecer esta videoconferencia. Entonces son para aplicaciones multicast. La categoría o la clase E, pues se supone que estaba reservada para un uso futuro. Ese uso futuro ya llegó, pero la verdad es que no se ha usado para nada esta. Por lo tanto, estas direcciones dentro de ese universo que ya vimos, pues estas se desperdician. Gran cantidad de aquí se desperdician. En realidad, las direcciones que se utilizan es clase A, clase B y clase C. Entonces, en un esquema de direccionamiento o en ese universo, gran parte de ellas, por el modo de cómo se direcciona, se desperdician. Ahora, les mencionaba yo que existe un problema en Internet en donde dicen, pues ya se acabaron las direcciones, ya se acabaron los 2 millones de las redes clase C, ya se acabaron los 16,000 de las redes clase B y ya se acabaron las 128 redes clase A. Entonces, estas pues ya se agotaron y ya se supondría que se está pensando en otro esquema de direccionamiento. Entonces, si en otro esquema de direccionamiento que es IP versión 5 en su momento, que no funcionó, y ya después IP versión 6, que no son de 32 bits, son de 128. Entonces, imagínense, es un rango, y yo estoy seguro que no están divididas por clases, ¿no? El direccionamiento clase 6. Preguntas hasta aquí. Aquí hago un paréntesis por si tienen alguna pregunta. En el chat acaban de poner una pregunta. Ah, ok, déjame ver. No. Ahí les voy a enseñar, que dentro de esas, bueno, la pregunta es si tengo, por ejemplo, 260 máquinas en una empresa y se supone que si tengo una red clase C, pues ya no me va a alcanzar, ¿no? Entonces tendría yo que contratar 2 redes clase C. Sí, en teoría sí, pero esto viene de la mano con lo que yo les preguntaba y con el problema que hay en Internet. Es decir, las direcciones ya se acabaron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución o por qué no se ha cambiado al nuevo esquema de direccionamiento IP versión 6? Una razón es porque los usuarios han encontrado la manera de poder resolver muchos de los problemas que se presentan en la práctica. ¿Cuáles son uno de esos problemas que se presentan en la práctica? Más bien, ¿cuál es una de esas soluciones que tiene que ver con esta pregunta que me dicen? Bueno, es que yo puedo sacar por una sola dirección IP válida, es decir, estas direcciones IP que yo les estoy mencionando son las que se usan en Internet y se les conoce direcciones IP válidas, homologadas, que se conocen en Internet. Bueno, por esa dirección IP homologada que me da el proveedor, yo puedo sacar muchas direcciones IP de mi red. ¿Ok? ¿Cómo? Pues yo puedo hacer que mi red local, pueda utilizar una red clase B. La red clase B, ¿cuántas máquinas puede direccionar? 65,000. ¿Ok? Entonces yo puedo utilizar una red clase B, pero que salga por una red o por una dirección homologada que se conoce en Internet. Es decir, voy un poco a salir de este. Para explicar esa parte. Yo tengo que mi servicio de Internet que me llega a esta caja. Por lo tanto, el Internet de este lado, de donde llega Internet,
me da una dirección IP homologada que se conoce precisamente en Internet. Es decir, pensemos que a toda esta bolita que puse aquí es Internet. Y que yo cuando contraté mi servicio con el proveedor para conectarme a Internet, el proveedor me deja, el proveedor me deja en este lado, me guarda o me da o me presta una famosa IP homologada o comúnmente como IP pública. Esta dirección IP pública está de este lado del Internet. A ver, déjenme sacarla porque no quería que la pusiera ahí. Bien. Aquí está, otra vez. Este es el equipo que me entrega, ¿no? Que me recibe el Internet. Sin embargo, de este lado, voy a poner aquí IP pública. IP pública. Entonces, esta IP pública la recibo de este lado. Y esta IP pública se conoce en Internet. Y puede ser clase A, puede ser clase B o puede ser clase C. Les vuelvo a repetir. Clase A no creo que tengan. Clase B, pues tampoco. ¿Ok? Si es en mi casa, ¿no? Si es mi servicio de mi casa, no creo que ustedes tengan una red clase B. El Poli sí tiene una red clase B, que es 148.204. Es decir, la red del Poli, este sería la frontera para conectarse a Internet. El Poli tiene un enlace creo que con Total Play y otro no me acuerdo qué otra empresa, pero tiene 1 giga para conectar toda su red del Poli a Internet, 1 giga dedicado, o sea, imagínense. Por eso es que la red de Poli es muy rápida, y no sé si ustedes lo han notado, pero cuando se conectan a Internet en el laboratorio, ¡pum! O sea, es muy rápida la red. Entonces, tiene 1 giga, 1 giga de ancho de banda para conectarse a Internet. Ahora, con esa capacidad de anchos de bandas que se contrata, el ISP regularmente le da IPs públicas, pero el Poli ya tiene su IP pública, que es la 148.204, esa es su red clase A, es decir, aquí lo voy a poner solo como ejemplo, 204.0.0. Esa es la dirección del Poli, es la dirección pública. Ahora, el Poli, por este lado, por el lado de su red, de todas sus escuelas, tiene también su red que la tiene conectada de esta manera, ¿no? Para salir. Ahora, en el caso de la pregunta específica, si yo tengo aquí una red clase C, la red clase C pensemos que sea una 179.200.30. Esa es una red clase C. Por lo tanto, solamente puedo direccionar 254 máquinas. Pero dice su compañero, ¿y qué pasa si yo tengo si yo tengo una máquinas más de ok, ahorita contesto esta parte. Si yo tengo más de 250 máquinas, 254, pues ¿qué voy a hacer, no? Si yo no tengo una red clase C. En el caso de nuestro hogar, la red pública, ustedes casi no la ven. De hecho, esa red IP que les dan en su casa es una red que cambia constantemente, no es fija, ¿ok? Esa red, si ustedes apagan su módem, cuando se enciende puede ser que tenga otra dirección IP que la que tenían el día de ayer. Esa cambia. ¿Por qué? Porque el proveedor así tiene estos servicios. Pero ustedes podrían decir, oiga, profe, y si yo la quiero que siempre sea la misma, porque voy a poner, no sé, un servidor de páginas web en mi casa y quiero que siempre sea la misma con el proveedor, pues pueden ir con el proveedor y decirle, ¿sabes qué? Quiero contratar una IP fija, que mi servicio siempre tenga una dirección IP que tú me das. Entonces el proveedor
le va a decir, sí, claro, no te preocupes, nada más que esto tiene un costo. Y ese costo, a veces es mucho mayor que el servicio. Pensemos que yo tengo ¿con qué finalidad? Pues precisamente por el hecho de que cuando tú dejas de tener el servicio con ellos, ellos no quieren andar diciendo, bueno, ahora ya Gerardo ya canceló nuestro servicio con Total Play, pero Gerardo le teníamos asignada una IP fija, que es la que les acabo de mencionar. Por lo tanto, quítesela. Entonces, ellos no quieren hacer ese trabajo, ¿no? Gerardo canceló, se apaga su módem y ya no se le asigna ninguna IP, ¿ok? Entonces, si yo quiero asignar que siempre tenga la misma dirección IP, la tengo que contratar, ¿no? Además, también es como una estrategia de comercialización. Es decir, ok, yo te doy el servicio, pero la IP que te doy es dinámica, puede estar cambiando. Si tú quieres que siempre sea la misma, me la contratas. Y por lo tanto, a veces, si yo pago solamente de mi enlace de internet 560 pesos por 30 megas dedicados, la IP vale 800 pesos. Entonces ya lo que tengo que pagar son 1,300. Pero lo que sí me queda claro es que siempre voy a tener la dirección IP que yo necesito. Por decir algo, ¿qué IP tengo en mi máquina? En esta máquina, en donde estoy ahorita con ustedes viendo esta clase, yo puedo ver qué IP tengo. La IP que tengo es 192.168.137.1. Y con esa salgo a internet, ¿sí? Con esa salgo a internet. Ellos dicen, oiga, prof, en realidad, mi IP por la que salgo, puedo ver cuál es decir, puedo saber cuál es. What is my IP address? Si yo lo pongo en internet, pues por default hay una página que me dice su dirección IP es la 187.189.33.179. Esta es mi dirección IP homologada. Esta es mi dirección IP homologada. La voy a copiar aquí. Esta es con la que salgo. Pero si yo el día de mañana tengo otra vez reunión con ustedes, ya no va a ser esa dirección, ¿eh? Ténganlo por seguro. Esta es la dirección que yo salgo. Y eso lo puedo ver. ¿Por qué? Si yo hay un comando o una herramienta en TCP/IP que se llama traceRT, o sea, se le traduce como traceRoute. TraceRoute lo que hace es, va marcando la traza de por dónde va pasando, por qué ruteadores va pasando para poder llegar a donde voy. Es decir, si yo le doy un traceRT a la página de Adidas, adidas.com, me va a decir, ok, el primer salto que haces es a mi Linksys que tengo aquí, que es mi red inalámbrica. Después, a mi servicio, que es ya el donde llega la fibra óptica aquí en mi casa. Y después, ya salgo a otra dirección, que es la 10.146.0.1. Y luego la 10.180.59.153. Estas direcciones 10.180 son, si nosotros nos ponemos a analizar, la 10 es una dirección clase A. ¿Ok? Entonces, Total Play, vean, lo que yo estoy haciendo, muchachos, es que a partir de aquí, por totalplay.com.mx, es que en realidad salgo a internet. A partir de aquí, muchachos. En este camino de mi máquina
a mi Linksys, de mi inalámbrico, de aquí a mi módem, de mi módem al servicio de internet de Total Play, pero no salgo de aquí, aquí sigo con Total Play. ¿Por qué puedo darme cuenta de eso? Porque la dirección es la dirección 10, y la dirección 10 es una red clase A, ¿ok? Es una red clase A. Por lo tanto, si es una red clase A que está entre 0 y 127, esa dirección clase A es una dirección privada, es decir, se establecen que dentro de la red clase A, clase B y clase C, hay una o varias que son direcciones privadas, que no se conocen en Internet, que solamente se van a conocer de manera local. Y por ellas puedo salir a través de una IP pública. Es decir, si yo dentro de mi red tengo una red donde no voy a tener más de 100 o de 256 máquinas, pues ¿qué hago? Puedo ocupar una red, que sea puedo ocupar una red. Bueno, ustedes ya vieron cómo pueden ustedes obtener su dirección IP pública. Y eso lo pueden hacer para checar que lo que les estoy diciendo es verdad. Hoy, en su servicio de su casa, pueden saber qué dirección IP tienen, qué es la pública. ¿Cómo? Pues como ya lo vimos, se conectan a cuál es mi dirección IP address, les va a decir esta. Y si el día de mañana hacen lo mismo, puede ser que sea la misma, puede ser que no, pero el proveedor no está facultado, no está en ese mismo sentido de saber que esa dirección siempre sea la misma. Entonces, por lo tanto, si yo tengo mi red, que son más de 250 máquinas, y yo tengo una dirección IP pública, esta dirección IP pública llega a este ruteador, este que está aquí, en esta interfaz. Entonces, ¿cómo voy a sacar yo? Bueno, aquí mi IP pública sería 187.189.33.179. Entonces, muchachos, si yo quiero que dentro de mi casa, en el hogar, muchachos, en el hogar, ¿cuántas máquinas pueden tener en el hogar? Sin considerar todavía el hecho de que tengamos un esquema de IP de las cosas. Porque si tenemos un IP de las cosas, caramba, pues entonces sí puede ser que tenga yo más de 256 equipos dentro de mi casa, entre la lavadora, la estufa, el refri, la chapa de la entrada, la antena, mis computadoras, mi caminadora, mi reloj. Puede ser que sí tenga más de 256, pero por el momento, con el Internet de las cosas, no, muchachos. O sea, en su casa máximo tienen 20 equipos, máximo. Entonces, 20 equipos van a salir por una dirección IP pública. Entonces, como son 20 equipos, es una red clase C. Y la red es clase C, la que es una red privada, es la 192.168.1. Ahorita les digo cuáles en especial, pero la 1.0 es una dirección IP privada. No se utiliza en Internet. Ustedes nunca van a ver en Internet una dirección que empiece con, que esté con 192.168.1 algo. ¿Por qué? Porque esas se utilizan de manera privada. Por eso es que ustedes, si le dan ahorita qué dirección IP tiene su máquina, les aseguro que tiene 192.168.1 algo. O si es un servicio de Total Play, 192.168.100 algo. Pero esas son direcciones privadas. Entonces,
con esta dirección privada, que es una red clase C, ¿cuántas máquinas puedo sacar de mi casa? Pues hasta 254 en la práctica, 256 en la teoría, pero 254 en la práctica, porque la primera y la última no se utilizan, de ahorita les digo de antemano. Entonces, pero puedo direccionar 254 máquinas. Pregunto, un servicio residencial, ¿puede tener 256 máquinas? O sea, salvo que les digo con el Internet de las cosas. Pero una empresa sí. Dice su compañero, dice, ¿qué pasa si en mi empresa yo tengo 250 o 260 máquinas? Bueno, pues entonces no ocupo una dirección IP clase C, ocupo una dirección IP clase B privada. ¿Y cuál es una dirección IP clase B privada? 172, 17, el que quieran, de ahí 1, pero 172, 17.0.0 es una dirección clase C privada. Es decir, ustedes no van a ver una dirección IP pública que empiece con 172, 17.00. Nunca. ¿Por qué? Porque esa ya se estableció que es una dirección IP privada. ¿Y cuántas máquinas puedo direccionar con una red clase B? Ya lo dijimos, 65,000 máquinas. Entonces su compañero podría decir, bueno, la dirección clase C no me alcanza, no voy a utilizar para mi red interna 192, 168.1. No, voy a utilizar 172, 17, y de ahí puedo direccionar más de 250 máquinas. ¿Hasta cuántas? Hasta 65,000. Dicen ustedes, bueno, pero prof, mi empresa sí tiene 65,000, tiene 68,000 máquinas. Entonces, una red clase B no me alcanza. No, existe una dirección clase A que sea privada. Sí, muchachos, ¿cuál creen que sea ustedes? La 10.0.0.0. Les pregunto, cuando ustedes, si alcanzaron a ver las direcciones IP que tienen las máquinas de laboratorio, empezaban con 10. Eso quiere decir que están usando un esquema privado clase A. Y si yo estoy usando un esquema privado clase A, ¿cuántas máquinas puedo direccionar con una red clase A? No manchen, o sea, son creo que 16 millones, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo puedo hacer que 16 millones pueda tener una organización? Les digo que son pocas, ¿no? Para ocupar una IP clase B, ¿tengo que pagar algo más a la empresa que me da el servicio o solo la tengo que...? No, si es una IP privada, tú la configuras. Tú no le pagas a el proveedor, dependiendo del servicio, como en el servicio residencial, en este caso, él me da una dirección IP que es dinámica. Y hasta ahí yo le pago. Todo lo que yo haga interno, al proveedor no le importa. Si yo le pongo a mis máquinas de mi casa la 10.0.0.1, 10.0.2, no importa. Ellos les digo que su gateway por default es la 10.0.0.1, que es esta, y a través de esta IP pública salen todas. A ese servicio, a esa parte, se le conoce como NAT. ¿Okay? Este es un servicio que se le conoce como NAT. NAT. Este es un servicio NAT. Profe, ¿puede repetir qué es NAT? Sí, es Network Address Translation. O sea, traducción de direcciones de red. Eso quiere decir, les vuelvo a mencionar, que varias direcciones IP privadas, son privadas, muchachos, salgan por una sola dirección IP pública. Puede ser que mi servicio que tenga yo contratado con Telmex sea un servicio dedicado, no me den una IP pública, me dan un rango de direcciones IP públicas, me dan 4 o 5 IP públicas, 8 IP públicas. Entonces, si yo tengo 8 IP públicas, yo las puedo sacar, todo este esquema de direcciones de mis máquinas, por 8 direcciones IP públicas.
Pero si nada más tengo una, pues con una. Entonces, ¿eso qué va a suceder? Pues bueno, va a suceder que para el ojo humano, por supuesto, es imperceptible que si yo tengo en mi casa 6, 8 máquinas, pues salgan todas en Internet por una sola IP pública. Pues eso para nosotros es imperceptible. Pero en una empresa que yo tenga 500 máquinas saliendo por una IP pública, por supuesto que hay algo que le pega, ¿no? Tengo que tener que este aparato que está aquí, este ruteador que hace el NAT, tiene que ser de gran capacidad, porque tiene que traducir 500 máquinas para salir por una sola IP pública. Eso ya hace o le suma la carga a este equipo para poder hacer ese proceso, y puede ser lento dependiendo del equipo. Entonces, pero ese es el esquema para resolver un poco el hecho de que las direcciones IP ya se acaban, ¿no? Entonces, pues yo salgo, imagínense, que le pongo a mi red una red clase A, nada me lo impide, salvo si hay quien me lo impida. Este equipo, en casa, el módem ya viene por default configurado que entrega direcciones clase C privadas, 192, 168, por eso es que ustedes, les vuelvo a repetir, tienen direcciones 192, 168, 1, algo. Porque el módem ya viene configurado para que entregue esas IPs. Pero digan, a ver, yo quiero, prof, cambiarle al módem que no me entregue 192, que me entregue de la 10. Antes sí se podía con los módems de Infinitum. Hoy yo lo he hecho, yo lo he querido hacer, y los módems de Infinitum no te permite cambiar el direccionamiento privado. Ya viene que es 192 y debe de ser 192, 168. Los de Total Play ni le muevas, porque si le quieres cambiar esto, tienes que hablarle al soporte de Total Play y ellos lo hacen. Entonces, uno como quien solicita el servicio, hoy en día casi no puede uno meterse con esto. Entonces, ¿qué necesito? Pues bueno, necesito otro equipo adicional que sí pueda yo configurar para darle dirección IP privada y para que después se conecte con este y luego se conecte a la IP pública. Como es el caso mío, ¿no? Yo me conecto al Linksys, que es 192.168.1. De ahí salgo al 192.168.100, que este es el servicio o el módem de Total Play. Total Play viene configurado con 192.168.100. 1, 2, 3, los que sean en mi computadora, en los que tengo en casa. Pero vean, de ahí salgo a la 10 y quedamos que la 10 es una dirección, ¿qué? Privada. Entonces, estoy en la red privada de Total Play. Sigo en la red privada de Total Play. Sigo en la red privada de Total Play porque es 10. Sigo en la red privada de Total Play. Y a partir de aquí, ya salgo. Esta es una dirección IP pública. Y lógicamente, esta es ya la traza completa, la dirección IP de adidas.com. Es 104, 113, 100. Adidas, ¿qué clase de dirección IP tiene? A, B, es una dirección clase A. Vean. ¿Sí, no? Pero a veces no necesariamente esta dirección la tiene Adidas, sino Adidas contrata un hosting, que puede ser el hosting, para poner su página web. Y entonces el hosting sí tiene una dirección clase A. ¿Qué es un hosting? Es un servicio que yo les digo a las empresas, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer tu página web? Sí. Pues yo te la hago y te la alojo aquí para que cuando quieran acceder a tu página, lo hagan a mi servidor que tengo. Pero ¿tú qué ventajas me das? Pues mira, yo soy un proveedor de alta gama de servicios, tengo direccionamiento clase A, estoy en la nube principal de Internet, pues contrátame. No, pues sí, tienes razón, entonces te contrato a ti, ¿no? No, aquí esta IP que tienes tú es solo tu servicio. Esta IP está casada con el módem de tu equipo que te deja Total Play.
Entonces, tu vecino también tendrá una dirección parecida, 187, 189, 33, 180, pero que llega a su módem. Entonces, cuando los dos salen por un solo enlace, pues bueno, llegan a un ruteador que el enlace físico sí se comparte, la IP pública no. La IP pública sí son diferentes IPs para diferentes hogares. ¿Ok? Entonces, no se olviden, muchachos. Ahorita voy a decir cuáles son las direcciones especiales. Ajá. Pero existe un servicio que es NAT. Y yo sé que ya no llegamos en el semestre a ver NAT, pero entiendo, muchachos, que el siguiente semestre, que es noveno, ajá, va a haber dos grupos. Yo entendería así porque hoy en día hay dos grupos de octavo. Y yo voy a pedir un grupo de noveno. Entonces, si me dan un grupo de noveno, pues la materia en noveno se llama aplicaciones de redes. ¿Ok? Y una aplicación de redes es NAT. Entonces, ustedes van a ser un servidor NAT. ¿Y qué es un servidor NAT? Lo acabo de decir. Paso, ¿ok?, de direcciones IP privadas a que lo haga por una dirección IP pública. Estos equipos, ¿quién lo hace? ¿O qué equipos lo hacen? Bueno, regularmente un ruteador. Ok, pero ¿puedo tener un servidor Linux que me haga NAT? Sí. ¿Puedo tener un servidor con Windows que me haga NAT? Sí. ¿Okay? ¿Qué sentido tiene? Pues sí, a veces sí tiene sentido, muchachos. Les vuelvo a repetir. Si yo no puedo moverle aquí, pues ¿qué necesito? Un intermedio aquí. Un servidor con Linux que ponga 10 de este lado, que salga por la 192, 168, 100 algo, y después por la IP pública. ¿Cómo lo hace Total Play? Porque Total Play en su red privada sale 10, 10, 10, 10, y eso sigue siendo una IP privada. ¿Ok? Hasta aquí preguntas. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué tiene de diferencia una privada, por ejemplo, una estática a una dinámica? Porque hablábamos acerca de la IP dinámica, que es la que nos da cualquier servicio de internet a nosotros, pero ¿cuál es la diferencia realmente de una de otra? O sea, ok, cuando yo contrato el servicio, pensemos de mi casa, yo contrato el servicio de internet. Entonces, yo no sé, yo digo con Total Play, yo quiero internet. Entonces, Total Play me entrega una dirección IP pública. Pero Total Play no se compromete, y no te lo dice, pero no se compromete a que esta dirección IP siempre sea la misma. Siempre sea la misma. Por lo tanto, como no siempre es la misma, pues tú ni te das cuenta. Tú con que tengas el servicio de internet es más que suficiente. Si esto cambia, no importa, tú sigues teniendo el servicio de internet, porque tus direcciones de aquí no cambian, son privadas, pero salen por una dirección IP pública. Si esta dirección IP pública cambia, no importa, tú sigues saliendo a internet. Ok, pero ¿qué dices? Oye, profe, no, yo lo que quiero es que voy a poner, aquí dentro de mi red, voy a poner un servidor web. Para que este servidor web lo puedan acceder desde internet. Entonces, tengo que darle una dirección IP que siempre esté fija para que puedan alcanzar mi servidor de páginas web. Entonces, si voy con el proveedor y le digo, ¿sabes qué? Quiero que siempre me des esta dirección IP. Entonces, el proveedor dice, entonces no la muevo. No, entonces se la dejo fija aquí, a esta de interfaz. Le dejo que siempre va a tener esta dirección IP. Pero eso te va a costar, y te va a costar, pues, $1,200 mensuales. No, pues mejor ocupo un servicio como esos de que son DNS Relay, que si cambia esta dirección IP, no importa, pueden llegar a mi servidor. O sea, si hay esquemas más un poco que resuelven esto para que no contrates una dirección IP fija. Si quieres tener un servidor de páginas web, ¿no? Pero si lo que tienes aquí es un firewall o alguna cosa que ya es un enlace dedicado con una empresa, sí es recomendable que tengan su dirección IP fija. ok, profe, muchas gracias. Sí.
Bueno, la pregunta es que me dicen, cuando yo tengo Total Play, entonces terminamos compartiendo el servicio con más usuarios, más de 8. El máximo son 8, pero haz de cuenta que, pensemos yo en mi casa. Mi central, yo vivo en Tultitlán, mi central está aquí a 3 kilómetros. Entonces, de aquí a la central, bueno, más bien de aquí al poste, ajá, de aquí al poste hay una fibra óptica que me tiran de mi casa. Si mi vecino también contrató Total Play, entonces la fibra óptica de mi vecino también va al poste. Y yo estoy compartiendo este servicio con mi vecino. Pero si mi otro vecino también, el del número 21, también se conecta con Total Play, también lo voy a compartir con él, hasta 8. En el poste solamente puedo llegar hasta 8. Pero cada quien tiene su dirección IP homologada, ¿eh? Cada quien tiene su dirección IP pública homologada. Entonces, pero el medio de comunicación, el ancho de banda, este ancho de banda lo comparto, puede ser con 8, pero cada uno de ellos tiene su dirección IP pública diferente. No es la misma para todos. Entonces, sí puede ser. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Pues bueno, yo sí lo hice así. Yo me fui haciendo una encuesta con mis vecinos. Digo, ¿qué servicio tienen? No, pues que Easy. Y tú, no, pues que Total Play. Y tú, no, que Telmex. Entonces dije, a ver, ¿cuál es el que tiene menos? No, el que tiene menos es Total Play. Pues contrato con Total Play. ¿Por qué? Porque pues solamente voy a compartir con uno que también tiene Total Play, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio para saber, además, con quién contratar. ¿Por qué muchos se quejan de servicios como de Telmex o de Easy? Pues porque todos sus vecinos tienen contratados con Easy y entonces sí están compartiendo. Imagínense ahorita donde todos estamos en casa y todos compartiendo las clases en línea que tienen los chamacos en la escuela, y no son un chamaco, son 4 chamacos por casa, no, pues imagínense, están compartiendo con 8 y luego dicen, pues es que el servicio de Easy es muy malo. No, no es que sea malo, pues es que sí lo estás compartiendo con 8, ¿no? Entonces, lo que tiene uno que hacer es, para tener una estrategia, estoy hablando del servicio residencial, porque el servicio dedicado, ese sí no se comparte. Ese sí es directamente 1 a 1, ya les mencioné en las diapositivas. Ok, a ver, a lo que me refería fue, por ejemplo, ahí salto por la 10. Ok. Sí, así es. Esa red privada de la 10 es la que nos hace que estemos compartiendo, ¿sí? Si tu internet es satelital, no, es que no, yo creo que no es satelital del todo. Hay un servicio que se llama... déjame ver, no sé si sea el tu caso, pero es internet satelital. Satelital. Ay, no me acuerdo cómo se llama esa empresa. Sí, BBS Red. Bueno, BBS Red se nombra que es una empresa con internet satelital. No sé si sea esa, pero si es el caso o hay otras. El servicio no va de tu casa al satélite, a no ser que pues sí tengas una esto lo sabes si depende de qué tipo de antena tengas. Si es una antena plato, si es una antena plato que está orientada al satélite, sí es una internet satelital. Pero si es una antena Yagi, pues una antena no de plato, estás yendo por radiofrecuencia a una oficina cercana y de ahí sí se conectan al satélite. Entonces, te lo venden como satelital, pero en realidad vas de radio a la oficina cercana
y de ahí subes a satélite. Pero no es 100% satelital. Satelital implica que de tu casa tengas toda la infraestructura para conectarte con el satélite. Hay empresas como BBS Red que te dicen, yo te vengo un internet satelital, pero es tu casa, le ponen una antena de radio o incluso una antena de microondas que no está orientada al satélite, sino que está orientada a un edificio que tenga línea de vista y de ahí sí se conectan a satélite. Entonces, tú puedes ver y saber, mi internet es satelital, pues es muy fácil. Me dejaron una antena. Ok, me subo a ver dónde está la antena. Ah, pues es una antena de plato. Está orientada al cielo y está orientada hacia buscar el satélite, pues sí es internet satelital. Pero si está orientada un poco hacia otro edificio, no es internet satelital. Es primero por microondas y luego sí por satélite. Y también es lo mismo, debes de tener una dirección IP. Aquí la dirección IP se pone en la antena. Y no se comparte, sí no se comparte. Salvo que sea un internet de radio, que llegues a la oficina, como te decía yo, y de ahí suban a internet. Pues ahí sí, porque todos los internets que puedan llegar a la oficina, los suben al internet del satélite. Sí, por internet, lo que me dicen aquí, lo que acabo de decir, que se comparte con 8 personas, es para cualquier compañía. Sí, cuando contratas un servicio residencial, sí, que no, incluso aunque sea ADSL, lo compartes, puede ser con hasta 8 personas. Cuando son medianas empresas, puede ser menos, con 4 personas. Ajá. Pero se les conoce diferentes tipos de servicios. Es internet asimétrico, internet simétrico, pero de cualquier forma sí se puede, se sigue compartiendo. Y esto ustedes lo pueden ver, muchachos, en el precio. O sea, un internet dedicado está arriba de 10,000 pesos. Entonces, y un internet que ustedes están compartiendo, aunque sean 200 megas, como el de Actel Extremo, lo están compartiendo con alguien más. Por 1,000 pesos, diciendo, espérate, ¿cómo va a ser posible que yo por 1,000 pesos tenga 200 megas y tú, dedicado 50 megas, pagues 12,000 pesos? ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Pues bueno, la estrategia es, yo contrato 8 internet de 200 megas aquí en mi casa. Y entonces, pues me dejan los 8, que en realidad se supondría voy a tener 8 por 2, 16, ¿no? 1 giga 600, pero no es así. ¿Okay? En realidad es que sigues teniendo tus 200 dedicados para ti porque ya tienes los 8. El problema es que ¿dónde entran estos 8, no? Pueden entrar a un equipo para que haga balanceo de carga. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme la práctica, ¿no? Profe, entonces ¿se comparte Sí. con personas que tengan la misma velocidad o es independientemente de la velocidad? No, independiente de la velocidad. Ajá, independiente. Sí, el proveedor ahí configura, ¿no? Si yo tengo 40 megas y mi vecino tiene 100, pues a mí, cuando yo hago la prueba, dice, tú sales con 40. Y mi vecino dice, tú sales con 100, ¿ok? Pero sí lo controla más el equipo que está en el poste o de manera central. ¿Okay? Gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Esto ya se vuelve un poquito, porque esto sí es práctica, muchachos, y esto la verdad es que es muy, muy interesante conocer cómo funcionan estos esquemas. El hecho de las direcciones IP privadas, ya ahorita les voy a mencionar cuáles de ellas pues son especiales dentro de este esquema de las clases A, B y C. Algunas de ellas son especiales que no se deben de usar, ¿no? Incluso a nivel red. Así es cierto que puedo direccionar 128 redes, pero la red 0 no se puede direccionar. La 127 tampoco, ¿ok? La 128 tampoco, la 191 tampoco. La 192 tampoco, ya quedamos. La 223 tampoco. Entonces, la primera y la última direcciones de cada red no se utilizan. Esas son direcciones especiales. Bien.
Siguiendo un poco con este esquema del ruteo, ven, ¿cuántas redes tengo aquí? Tengo 3 redes. La red LAN A, la red LAN B y la red LAN C. Cada computadora tiene su dirección IP. Esta dirección IP podríamos ya desde ahorita decir que es una dirección que privada, ¿no? Tiene la 10.1.24.12, la máscara 255.00, el gateway por default es la 10.0.0.1, que es esta interfaz. Esta tiene el mismo gateway por default, es la 17, esta es la 2, esta es la 3, el gateway por default es diferente y así sucesivamente. El router encamina los paquetes según su dirección de destino. No es preciso definir ninguna ruta, las 3 redes están directamente conectadas al router. Es decir, el router conoce la dirección de la red LAN A, ¿sí? ¿Por qué? Porque está conectada directamente. ¿Conoce la dirección de la red LAN B? Sí, porque está conectada directamente. ¿Conoce la red de la dirección LAN C? Sí, porque está conectada directamente. Entonces, cuando una computadora se quiere comunicar con otra en otra red, no importa, le manda el ping, le llega, porque si tiene configurado el gateway por default, le llega sin problema. ¿Ok? Vamos a ver esa parte. ¿Qué pasa? Cuando tengo esas mismas, aquí tengo 3 redes, 1, 2, 3, pero ya no me va a dar tiempo. Ok. Entonces, más bien, no, yo las quiero las 3, ¿qué? Pase Ethernet. Entonces, físicamente conecté una de Ethernet. No. Entonces, ¿saben qué? Permítanme, me regreso y digo, no, le quito esta no. Ya se le quita. Entonces, tengo que buscar aquí una que sea Fast Ethernet. Este es Ethernet. Este es WIC. Estos son 2 puertos auxiliares.
es una cubierta, una WIC inalámbrica, 4, creo que son esas, sí, son faltas. Ethernet, déjenme ver estas. Ujú. Lo puedo encender. Y si no, pues digo, si no tienen fast Ethernet, pues al menos pónganle la Ethernet, ¿no? Pero bueno, estos son por los módulos de simulación. Ahora voy a verla configurar. No, sí, miren, vean, son 4 fast Ethernet. Entonces, ¿ya cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tarjetas. Entonces, ya. Cada una de las tarjetas se tiene que configurar, al menos 3, ¿no? Para conectar aquí, para conectar aquí, para conectar aquí. Recuerden, cuando ustedes configuran una, le tienen que dar que la activen, on, para que se active la tarjeta. De igual manera, en las computadoras, vean que siempre estén activas cuando estén los enlaces en verde. Entonces, ustedes tienen que hacer precisamente esta red, simularla con esas direcciones que están aquí, simularlas en Packet Tracer. ¿Queda claro el ejemplo? Sí, profe. Ok, entonces esto sí lo quiero para mañana. Tienen que traer esta simulación. Mañana tenemos clase para seguir con esto. Ok, bien, pues entonces hoy terminamos temprano para que puedan empezar con esto y mañana seguir con el esquema de ir haciendo compleja esta red. Pero esta no tiene mayor complejidad, ¿eh? Conectan 2 máquinas a cada red. Estas 2 máquinas les dan las direcciones IP que vienen aquí. Son 6 máquinas, un ruteador, y revisen que todas se deben de comunicar. Todas se deben de comunicar haciendo ping. No es necesario que me lo envíen, pero sí, mañana puede ser que les diga, a ver, muéstrame tu ejercicio, ¿no? A lo mejor dentro de aquí en los participantes les diga, a ver, Ángel Ruiz, a ver, Ángel, muéstrame, para que me compartas tu pantalla y vea tu red. O puede ser que no, muchachos, pero digo, por si las dudas. Háganlo, muchachos, porque es importante que se entiendan estos conceptos que ya son un poco importantes para todo, no solo para este semestre, sino para los semestres que vienen, ¿ok? Para aplicaciones de redes. Si no entendemos bien este esquema de hacer redes y del esquema de direcciones IP, no vamos a entender todo lo que es octavo y noveno. Entonces, que quede claro el gateway por default. El gateway por default siempre debe de estar en la misma red. No así el DNS, que después vamos a ver. El gateway por default siempre debe de estar en la misma red. ¿Ok? Yo tengo Sí. duda de la imagen, no sé si la puedo mostrar rápidamente. Perdón, no escucho, ¿eh? Ajá, que yo tengo una duda, pero de la imagen que nos dijo que tenemos que simular. Ok, ¿de esta? Ajá, de las LAN A, B y C, son los que nos dijo, los que una vez configuramos como A, B y AB, ¿no? Juntos. Uh-huh. Ah, ok, perfecto. No, será eso. Sí, no, es la red A tiene la dirección 10. Ok. La red B, la 20. Y la red C, la 30. Ah, bien, eso. Gracias. Pero vean, cada red maneja máscaras diferentes, ¿no? Esta tiene 255. Esta tiene 255, y esta tiene 255. En realidad, esta es una red clase A, esta es una red clase B, y esta es una red clase C. Sí. Por eso es que A, B y C, ¿no? Ok. Sí. ¿Se lo mandamos el archivo por correo también, profe? No, les menciono que háganlo, y si mañana por aquí en los participantes les digo, a ver, muéstramelo, compártenos tu pantalla y muéstrame tu ejercicio. ¿Me lo muestras? Ah, ok, está. Pero la idea es que lo hagan para mañana, muchachos. Okay. Profe, ahorita me surgió una duda mediante lo que acaba de preguntar el compañero. ¿Lo vamos a simular por VLAN o No. No es VLAN, es una LAN. No, nada más es la red, ¿no? O sea, aquí no hay, en esta red no hay ninguna VLAN para separar esta máquina de esta, ¿no? No. Ah, ok, es que también lo preguntaron en la caja de preguntas, entonces ya fue como... Ah, ok, sí, no lo vi. Entonces, nada de VLAN y solamente vamos a ocupar las IPs y las máscaras que marcan la imagen. Sí, es decir, esta es una sola red, ¿no? No quiero que esta sea en una VLAN ni otra.
Digo, eso ya es más complejo, ya eso ya se los dejo para el examen final. Ah, ouch. No, pero también se puede hacer, digo, se configura el switch para que estas entren en una VLAN. Lo que sí es importante, si, imagínense, buena tu pregunta, ¿por qué? Porque estas dos computadoras tienen que ver a esta interfaz que se llama E0 del router. Entonces, si estas están en diferentes VLANs, ¿en qué VLAN voy a meter esta interfaz? ¿En la VLAN de esta o en la VLAN de esta? ¿Sí me explico? Ok, entonces en este caso, como en el ejercicio que nos dejó en la simulación, que teníamos dos switches, quiere decir Ajá. que podemos conectar la VLAN del switch 1 con la VLAN del switch 2. Así es. O Ajá. Aquí en este caso, como son tarjetas de red y hay un solo switch, el switch no va configurado con ninguna VLAN, porque les vuelvo a repetir, estas dos computadoras tienen que ver a esta interfaz del router, ¿ok? Y si están en diferentes VLANs, esta interfaz del router, ¿en qué VLAN la conecto? ¿En la VLAN de esta? ¿En la VLAN 1 o en la VLAN 2? Entonces, tendría que tener otra tarjeta para entonces conectarlo al switch y para VLANs diferentes. No es el caso. Ya sé que eso lo entendieron, el término de VLAN. Aquí ya no, ahorita por el momento no manejamos VLAN. Esas son redes planas con un solo switch, dos tarjetas conectadas de las dos computadoras y de esta también. De igual manera en esta y de igual manera en esta. ¿Ok? Profe, entonces, nada más para verificar, ¿no va a haber VLANs en esta? No. El 10.000 y el 30.110 y el 20.100 no son VLANs, son nada más. No, no son VLAN, cada uno son switches. Aquí, como lo puse aquí, cada uno son switches. Ok. Ajá. No, son switches. Esta es una red, esta es otra red y esta es otra red que están conectadas a los routers. ¿Quién va a comunicar estos con estos? Pues el router. Ok. ¿Ok? Ya, mientras, profe, gracias. Sí. Bien, muchachos, ¿alguna otra duda, pregunta? No, profe. Bien, pues entonces, muchachos, pues nos vemos, nos comunicamos mañana. Sigue siendo a las 7, entonces. Ok, Pues, profe. si sí, no, profe, hasta el momento todo parece ser que sí. ok, vale. Entonces, les mando el ID de la reunión y nos vemos mañana, muchachos. Hagan este ejercicio, por favor. No les lleva mucho tiempo, ¿ok? Háganlo. Bien. Ok, profe, gracias. Descansen. Igual, descanse, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Vale, bye.